Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies y con el otro volaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: Así me enviaré. ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacilas. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que su maestro, ni el criado es más que su señor. Le basta al discípulo ser como el maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa va llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres,
yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, ¿cómo transmitir lo que no es conocido por los demás? Es imposible. Una de nuestras limitaciones de la transmisión del conocimiento es que aquello que nosotros le digamos a los otros, de alguna forma lo conozcan. Me expreso. Cuando uno lee a los cronistas de India, los primeros historiadores de América, para relatar, para que supieran en España y en Europa cómo era la realidad que encontraban acá, se expresaba, es algo así como nuestra tal cosa, pero con esta diferencia. Solo cuando uno tiene una experiencia personal, experiencia íntegra, puede comenzar a reconocer aquello de lo cual uno experimenta. Si no es imposible. ¿Cómo decirle a alguien que nunca ha tenido un mango en la mano a qué sabe el mango? Incluso con las diferentes clases de mango. Y habrá que decirle, es una fruta que se parece a tal fruta, pero de la que vos conocés, pero con esta diferencia. Y el sabor se parece. ¿Cómo describir lo que por esencia es inefable? ¿Cómo describir, cómo relatar la realidad de Dios, que además es totalmente espiritual, es decir, no tiene ningún dato corpóreo que pueda ser tomado y que pueda ser descrito? Padre, usted nos está contando un cuento, no nada de cuento. En nuestra experiencia personal, casi diaria, y ojalá fuera diaria, ¿cómo transmitir a los demás, por ejemplo, nuestros sentimientos? ¿Cómo decirle a otra persona, el marido a la esposa, cómo la va queriendo más? El amor es una realidad etérea, inmaterial. Entonces hay que recurrir, desde luego, a la expresión poética. Luego, todo esto, esta lectura de hoy, es una expresión poética. Si el poeta Núñez nos puede decir todas las libertades que tienen los poetas por las metáforas, pero transmiten una realidad aprovechándose de una serie de figuras de expresión. Pongo por ejemplo el termino. Y excepto algunos que es muy joven, todos hemos conocido de las canciones de Agustín Lara. Estoy recordando ahorita a Muñequita Linda. Y al describir a la joven, a la mujer preciosa, le dice que tiene dientes de perla, cabello de oro y dientes de rubí. Si lo aplicáramos en forma directa, significa que los dientes son redondos como la perla. Es él. No quiere decir así Agustín. Cabello de oro significa que no se pueden tocar porque punzan tiesos como el oro. No quiere decir así de él. Y labios de rubí, frío, no quiere decir eso. Nosotros captamos la figura, dientes blancos, nacarados, el cabello dorado y los labios rojos. Algo así es esta forma de esta lectura y tenemos que saberlo. No hagamos aplicaciones que ni siquiera se pensó Isaías. Vea al Señor. Y además a Isaías se le antoja que está sentado en un trono, expresando que está viendo al Rey de Reyes y Rey Señor del Señor. Hay dos serafines
para este momento ya han tenido contacto, ya han sufrido la deportación a Babilonia, pero toma figuras que han visto representadas en Babilonia. Serafines contestaban a cada uno, etc. Y se gritaban uno al otro: Santo, 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 Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Básicamente nuestro canto del santo. Pero recordemos que santo exactamente significa distinto, diferente. Diferente que a todos los demás que conocemos. Y si dijéramos una afirmación filosófica, Dios es el absolutamente otro, la alteridad total. Por lo tanto, solo podemos hablar de Dios en forma figurada, con lenguaje antropomórfico humano, o lo que hemos recibido por revelación, que indudablemente se tiene que adecuar a nuestra capacidad de entender. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, y vuelve otra figurita, otra palabrita que a veces da problema, de tu gloria. Y algunos cuando escuchan gloria se imaginan la marcha triunfal de Rubén Darío, que cuando se analiza nada tiene que ver con los romanos, sino un desfile militar argentino. Describe los granaderos de San Martín. Digo, tu gloria, que a nosotros se nos ocurre la fanfarria y las cosas externas de la gloria de Dios, gloria en la doxa, en la verdad. Lleno está todo el mundo de la realidad de Dios, y la realidad de Dios es su propio ser. Lo siento si hay una dificultad por entenderlo esto, pero cuando hablamos de conceptos más simples, son los que tienen mayor dificultad de comprensión. Una de las leyes de la lógica. En este momento, Isaías se percata que él, siendo humano, ha visto a Dios. Y según el pensamiento, la conciencia de antes de Jesucristo, es decir, del Antiguo Testamento, ningún ser humano puede ver a Dios. Y si lo llega a ver, tiene que morir sin remedio. Por eso no se extrañen que en todos los relatos de aparición de Dios en el Antiguo Testamento están mediados por un ángel, el ángel del Señor, o una zarza que arde sin quemarse, pero no hay una visión de Dios, nunca. Porque tendría que morir la persona. Es la reflexión que hace Isaías. Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. No obstante, revela una bondad que no se había sospechado. No solo no muere, sino que de alguna forma simbólica, pero real, Dios purifica al Señor. Y en esta figura plástica preciosa, entonces uno de los arcángeles toma con una tenaza un carbón encendido del brasero, se lo acerca a Isaías a la boca, la purificación por el fuego, y le dice: ha sido purificado. Después voló para mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con una tenaza. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. La infinita misericordia del Señor, que incluso purifica y habilita a la persona para poder tener una experiencia directa de Él. Esta expresión bellísima era la oración que los sacerdotes decíamos antes de la proclamación del Evangelio, antes de la reforma del Vaticano II.
así como purificaste los labios de Isaías, purifica mis labios, para que sea digno de proclamar tu evangelio. Aún se conserva la oración. ¿Por qué? Porque entramos a una realidad real, que es el contacto con Dios, con su palabra escrita, que por nuestra acción y nuestra colaboración, esa palabra cobra vida y se hace audible, sensible, deja de ser escrita para ser dialogada. Nosotros le prestamos nuestra corporeidad para que esa palabra, no quiero emplear muerta, sino estática, escrita, se haga dinámica, y para que los que escuchen la palabra del Señor, cierto, con el timbre y aquellos accidentes del ser humano que lo proclama, pero es Dios mismo quien les habla. Y si esto se aplica al sacerdote cuando proclame el Evangelio, también hay una proclamación de la primera lectura del Salmo, de el versículo antes del Evangelio. La recomendación desde siempre, José de Calasanz, nos separa casi 500 años, le pedía a sus religiosos que antes de celebrar una liturgia la repasaran muy bien la noche anterior. Por lo tanto, si alguien va a leer, tendría que leerla antes varias veces, sobre todo para ser una palabra un poquito difícil, y donde tienen que hacer las pausas para respiración, para que los otros escuchen cómodamente y perfectamente la proclamación de la palabra. Dios habla a ellos a través de la persona que presta su corporeidad. Por eso, al terminar, no se extraña, no hay nada añadido ni nada que sobre la iglesia, dice, si es del Antiguo Testamento, palabra de Dios, y ustedes responden que alabamos al Señor. Y no dicen, esta es mi palabra que voy a decir. No sé si me estoy expresando, porque es todo un actuar en la fe, haciendo la fe práctica. No es un simple andamiaje, sino una realidad y una presencialización de Dios, de un manifestarse de Dios en forma procesual en medio de nosotros de la santidad. Padre, ¿qué está diciendo? Hay que tomar en serio la palabra de Dios. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. De lo primero que comenzamos haciendo en la celebración es signándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre, luego comienza a hacerse presente entre nosotros Jesucristo resucitado. Padre, que no lo vemos a través de nosotros. Hay otras cosas que se derivan de esto, pero es cierto. Entonces, continúa diciendo Isaías, escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y en contraste con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser, que nosotros, que los creemos buenos, cristianos, practicantes, que lo más propio de nosotros sería enviar fulano, enviar sultano. Entonces, en contraste, Isaías dice, aquí estoy en el mundo. El voluntariado se ofrece. No exige, se ofrece. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Queridos hijos, no para avergonzar a nadie, sino para profundizar en nuestra conciencia, en nuestra realidad. Nosotros cuántas veces le hemos dicho al Señor en la oración, en circunstancias concretas, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y sí, tantas veces rezamos
lo hemos escuchado. La mies es mucha, los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Envía a fulano, sultano, perencejo. Difícilmente le decimos al Señor, como Isaías en este pasaje, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Señor, aquí estamos, me conocés. Conocés mis limitaciones, incluso mis pecados, mis fallas. Lo conocés. Y conocés las habilidades que yo tengo, total. Vos me las diste. Aquí estoy, Señor, envíame. Y después nos quejamos de que no se hace nada en la diócesis. Padre, pero es que yo en mis circunstancias no puedo, el Señor no te va a enviar algo que vos no podás hacer. En toda esta semana hemos visto de que escogió a los apóstoles, cómo primero los habilitó, cómo les da consejo, cómo los va preparando para el mandado que los envía. Si quieren decirlo de forma rara, para la misión. Padre, ¿qué dice? Pues sí. En el bellísimo Salmo responsorial tomado del Salmo 92, hemos repetido insistentemente que Dios es nuestro Rey, que el que nos gobierna, que el que nos manda, el que nos dice que lo que tenemos que hacer es Dios. Contrastemos después por lo que nos sale más propio a nosotros, que en mi vida personal no se meta nadie, en mi vida. No, de política y de política partidaria, que ahí no se meta nadie, ni la iglesia. Ya le cerraste al Señor, se lo cerraste. Tu vida personal. Le cerraste el mundo de la política y la política partidaria. Es que en mi business, en mi negocio, nada tiene que hacer la iglesia, nada tiene que decir los curas, nada tiene que decir Dios. Eliminamos a Dios. En mi relación con las demás personas, nadie tiene que decirme, nadie tiene que meterme. Y entonces, ¿qué campo le dejas a Dios para que reine? Ninguno. Y Dios que nos dio la libertad, no nos la va a quitar. Y después nos vamos a quejar que Dios no nos escucha, que pues si no le dejamos amplitud, libertad para actuar. Padre, es que Dios algo tiene que decir en mi relación, en mi vida personal, individual, privada. Y te va a decir el Evangelio de Dios, te dice el Evangelio, que es un conjunto de enseñanzas de dichos del Señor, que el redactor final de Mateo lo puso como que si fuera un solo pasaje. Y te va a decir el Señor, pida a mi Padre. No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo de las azoteas. ¿Cuál vida privada? Vida privada donde no tiene que entrar Dios, donde no afecto a las personas, ya no sé siquiera voy a ser de mi familia, con las personas que habitamos este planeta. Y tu vida es para hacer el bien o para hacer el mal. Si es para hacer el bien que dejar de hacer me perjudica. Y si encima escoges hacer el mal, me perjudica más. O con todos los problemas de calentamiento global, todos los problemas de ecología, como que nuestra conciencia, por razón no estrictamente de creyente,
nos vamos dando cuenta que lo que hace una persona en algún rincón del mundo puede afectar al resto del mundo. Lo que pasa es que algunas veces no hemos logrado unir esta conciencia ecológica verde, como le llaman, con la enseñanza del Señor desde el comienzo del libro del Génesis. Y algunas de estas cosas que en principio, en teoría, son buenos, los convertimos en malos, sobre todo cuando entra fanatismo y cuando hay negación de libertad. Repito algunas de las cosas de la enseñanza del Señor. El discípulo no es más que el maestro. Ya sería bien llegar a ser como el maestro. Ni el empleado es más que el jefe. Ya sería bueno llegar a ser como él. Puede ser nuestro Señor. Le dejamos a Satanás, que lo dice Jesús. ¿Qué nos van a decir de nosotros? Recuerdo un poquito, por si se nos olvida, sin decirlo todo, qué cosas dijeron de Jesús. Que era un borracho, ¿recuerda? Que era un comelón, que solo vivía en fiesta, que solo se juntaba con malas personas. Le dijeron que era loco. Le dijeron que era ateo, le dijeron que no respetaba la religión, le dijeron que era subversivo, le dijeron que andaba atentando contra el poder de los romanos, le dijeron que estaba loco, le dijeron que estaba endemoniado, le dijeron que era el mismo diablo. Qué raro que cuando uno quiere portarse bien, y por lo tanto tiene que encimar, poner el dedo en la llaga de alguien que no anda bien, en vez de reconocer su maldad, quiere ensuciar, descalificar lo que escucha. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Para que voy a ser imprudente y me voy a poner, no, ni mucho menos. Si tengo que tener miedo, es alguien que puede hacer que en cuerpo y alma vaya a la misión. Me lo está diciendo hoy Jesucristo. A eso le tengo que tener miedo. No porque me merezca el cielo. Que comience el razonamiento. No es verdad que los pajaritos se venden por 2 centavos. Pues ustedes valen más que todos los pájaros del mundo. Y si no se muere un pajarito, sin que Dios lo permita, sepamos que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contadas y no se cae uno si no lo permite el Señor. Esta forma bonita de hablar, abrumadora. ¿Cómo no le vamos a importar y finalmente un pasaje tan mal entendido, peor aplicado, porque algunos piensan que solo es de Chahuite. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. Y algunos piensan que basta decir, yo reconozco al Señor y decir 4 cosas. Este reconocimiento del Señor, aunque es cierto que algunas veces hay que explicitarlo, supone nuestra forma de actuar, es decir, nuestro modo. Padre, ¿qué está diciendo? Si pasáramos unas hojas en el Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar con ese pasaje precioso, capítulo 25 de Mateo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo,
porque estuve encarcelado. Recuerdan que podríamos decir otras cosas. Y la pregunta es, Señor, ¿cuánto te vi así y te ayudé? ¿O cuánto te vi así y no te ayudé? Pues bien, este es un reconocimiento de Jesucristo. Reconocer a Jesucristo en la persona como les digo, que sensiblemente me pueda hacer pensar incluso todo lo contrario a la imagen de Dios. Pero es una realidad que por creación todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todos. Y esta imagen y semejanza de Dios, este sello creatural, no hay nada ni nadie, no solo que no lo pueda borrar, ni siquiera desfigurar. Se puede ensuciar, puede tener capa de costra, puede estar como tantas ciudades bajo no sé cuántos metros bajo tierra, no es visible, pero está presente. Por lo tanto, hay muchísimo más mérito reconociendo algo que no es evidente. Indudablemente solo es acción del Espíritu Santo de la persona. Imagen y semejanza de Dios. Y si es bautizado, el bautismo produce en el ser humano una transformación del orden del ser. Y entre otras cosas, lo consagra como templo viviente de la divinidad de Dios. Templo viviente, permanente. Que hay templos que incluso están en ruinas, estoy pensando ahorita en Veracruz. ¿Qué templo? Que hay unos muy descuidados, otros más cuidados, pero es templo viviente de la divinidad de Dios. Quisiera terminar, porque tengo que decirlo, que la norma suprema de nuestra relación con otras personas en el campo que sea no solo se queda limitada como en el Antiguo Testamento, de tratar al otro como vos querés que te traten, ama al prójimo como a ti mismo, sino que en el Nuevo Testamento lo perfecto sería tratar a la otra persona como que si fuera el propio Jesucristo. Para que yo no llego a ese nivel, yo tampoco. Y porque no llegamos a ese nivel, esa distancia precisamente es muy pecadora. Peor aún, si en mi conciencia no tengo absolutamente claro que esa debería ser mi norma suprema de actuar en una relación interpersonal. Si el otro parece un demonio, no importa. Vuelvo a repetir Mateo 25. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel. Y no dice porque estuve injustamente en la cárcel, estuve en la cárcel. ¿Cuánto, Señor? Todas las veces que lo hicieron con uno de estos, los más pequeños. O todas las veces que no lo hicieron con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicieron, pero lo dejaré de hacer. Y la respuesta del Señor, apártense de mí, no los conozco, no sé quiénes son. Luego es la relación a este reconocimiento, a reconocer a Dios ante los hombres, que es un reconocimiento existencial, práctico, en nuestros actos concretos, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Queridos hijos, todos necesitamos convertirnos. Y en cuanto nos acerquemos más a la luz al Señor, cuanto más aumente nuestra conciencia, nos podemos dar cuenta que incluso aquellos que en otros momentos ni sospechábamos que teníamos que hacer y no
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.